Matalandia, Matalandia, el mejor canal del mundo. Matalandia, Matalandia, para que aprendas mucho. Y aquí estamos, continuamos con la diversión de resolver ecuaciones y desigualdades, y ahora vamos a ver ecuaciones y desigualdades que incluyen valor absoluto, pero primeramente las ecuaciones, porque es un poquito más fácil. Para eso, primeramente vamos a recordar qué es el valor absoluto, pues esto ya está en los videos de fundamentos del álgebra. El valor absoluto de una variable a va a ser igual a la misma variable si esta variable es mayor o igual a 0. Un ejemplo, el valor absoluto de 4 es igual a 4. ¿Por qué? Porque 4 es mayor a 0. Entonces vamos a hacer ahora el otro caso. El valor absoluto de una variable va a ser igual al negativo de la variable si es que esta variable es un número negativo, es decir, es menor a 0. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3. La variable es menor a 0, entonces su valor absoluto va a ser igual al negativo de la variable, es decir, el negativo de toda esta variable. Toda esa variable o todo ese valor que está ahí dentro es menos 3 y menos por menos me da más. No lo voy a explicar a detalle, pero quiero que tú recuerdes que el valor absoluto solamente saca, por así decirlo, el positivo de una expresión. Muy bien. Ahora, el valor absoluto nosotros podemos considerarlo también como la distancia desde el origen hacia un punto cualquiera. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí el punto 5, entonces el valor absoluto es esta distancia. Y esta distancia también es 5, ¿verdad? Ahora, si tuviéramos aquí el punto menos 5, pues el valor absoluto es esta distancia. Ahora, la distancia nunca es negativa, y la distancia que hay desde el 0 hasta el menos 5 es esta misma distancia. ¿Y cuánto es esa distancia? 5. Entonces, como tú puedes ver, eso es aplicar la definición, y bueno, es un pequeño repaso de lo que es el valor absoluto. Ahora nosotros vamos a aplicarlo en una ecuación. Vamos a poner una ecuación muy sencilla. Valor absoluto de x va a ser igual a 4. Entonces, ¿qué es esto? El valor absoluto, como te dije, es la distancia, se podría decir que es la distancia desde el origen hasta un punto específico. Aquí me está diciendo la distancia hasta una variable x va a ser igual a 4. Ahora yo te pregunto, desde el 0 hasta qué número se va a dar una distancia de 4. Pues hasta el 4. ¿Verdad? Ahí está. La distancia desde el 0 hasta el 4 es 4. Entonces, ¿cuánto valdría x? X valdría este valor de acá, 4. Pero no solo eso. Hacia el lado izquierdo, ¿qué pasa si yo pienso en el menos 4? Entonces, en el menos 4, si nosotros calculamos la distancia desde el origen, la distancia también va a ser 4. La distancia nunca es negativa. Entonces, la distancia de una variable al origen va a ser igual a 4. Eso también se cumple en este valor de acá. Ese valor también podría ser entonces x. Por lo tanto, nosotros podemos decir que x puede ser menos 4 o x también podría ser 4. Hay dos puntos sobre el plano sobre la recta numérica donde la distancia hasta el origen es 4. ¿Qué son esos dos puntos? Eso es lo que significa, o así podemos interpretarlo, el valor absoluto. Esta es su definición formal. Si tú la aplicas vas a ver que te va a salir lo mismo. Entonces el conjunto solución, nosotros lo vamos a poner que está compuesto por dos elementos, menos 4 y 4. De esa forma, nosotros vamos a generalizar esto y vamos a decir, mira, el valor absoluto de una expresión algebraica va a ser igual al negativo de la expresión o al positivo de la expresión. Entonces aquí te lo puedo poner, aquí lo vas a tener un poquito más claro. Dice, a es un número real positivo y u es cualquier expresión algebraica, es decir, esta u que está aquí dentro del valor absoluto es cualquier expresión algebraica, es decir, podría ser la misma x, podría ser una expresión algebraica compuesta por dos términos, podría ser algo más complicado como esto que tengo aquí. Entonces u es una expresión algebraica cualquiera, eso es lo que me está diciendo. Esta u es una expresión algebraica y dice que el valor absoluto de esa expresión algebraica va a ser igual a un valor a. A es un número real positivo también cualquiera. Entonces, los valores de u van a ser igual al positivo del número,
pero también u puede ser igual al negativo del número. Eso es exactamente lo mismo que hemos visto aquí. La expresión algebraica puede ser igual al negativo de este número, así como también puede ser igual al positivo. Entonces, esa es la forma en la que vamos a resolver las ecuaciones que incluyen valor absoluto. Esta definición es muy importante y va a quedar mucho más claro con este ejemplo que vamos a hacer acá. Entonces, aquí nos dice resolver esta ecuación de acá. Entonces, aquí tenemos valor absoluto de x más 4 igual a 13. Esto de acá, ¿qué nos dice? Pues es bastante sencillo. Que si tengo el valor absoluto de una expresión algebraica, aquí está, valor absoluto de una expresión algebraica, que es igual a un número positivo cualquiera, ahí está, en este caso el número es 13, entonces eso es equivalente a que la expresión algebraica es igual al número positivo o la expresión algebraica es igual al negativo de dicho número. Entonces pues simplemente aplicamos eso y yo tengo aquí entonces dos posibilidades. Por uno, que la expresión algebraica es lo que está dentro del valor absoluto, va a ser igual al positivo o aquí dice o, no se pone ya tilde, pero a veces para no confundirlo con el 0 prefiero ponerlo. O la expresión algebraica es igual al negativo. La expresión algebraica va a ser igual al negativo de este número. Entonces, si nosotros resolvemos estas dos pequeñas ecuaciones, que son sumamente sencillas, vamos a tener esto de acá. Menos 17. Entonces, ¿cuál es el conjunto solución? Pues el conjunto solución está compuesto por dos elementos. Menos 17 y 9. Fácil, ¿no? Entonces tú puedes comprobarlo si quieres. Mira, lo haremos una pruebita rápida. Agarramos el 9. 9 más 4 es 13, ¿verdad? Y valor absoluto de 13, como 13 es un número positivo, entonces su valor absoluto es el mismo número. O sea, valor absoluto de 13 es 13. Se cumple, ¿verdad? Y lo mismo puede ser con el menos 17. Mira, lo vamos a hacer bien rápido. Entonces aquí x sería menos 17, más 4 sería menos 13. Y valor absoluto de menos 13, recuerda que este es un número negativo. Entonces el valor absoluto de un número negativo es igual al negativo de la expresión que está ahí dentro del valor absoluto, ¿verdad? Entonces el negativo de la expresión que está dentro del valor absoluto, y eso es igual a 13. Y como puedes ver, cumple. Entonces, esta es la forma en la que se resuelven ecuaciones que incluyen valor absoluto. Espero que se haya entendido. Practica, vuelve a hacer estos mismos ejercicios. Y aquí te dejo varios otros para que tú ya vayas practicando y vas a ver que es más fácil de lo que parece. Como siempre, apoya al canal, estudia mucho y nos vemos en el siguiente video. Ya está aquí.